Mabel Rosemary Flores Velázquez, tengo 39 años. He empezado a leer el libro Conflicto Cósmico de Elena Heden-Wald. Al principio no lograba entender realmente qué es lo que quería indicarnos. O sea, el título de Conflicto Cósmico da a entender algo que fuese del universo, pero en sí lo que he llegado a entender es que trata de la religión. Es un conflicto que hay entre creer en Dios o no creer en Dios. Cómo ha ido evolucionando a través de los tiempos, de la época del oscurantismo, o sea, desde la época de los reyes, de Luis XIV, Luis XV, y ha seguido hasta nuestros días, o sea, y hasta este tiempo es lo que se llega a entender a través de ese libro, de que hay ese conflicto entre si creer en Dios o no creer en Dios. Y da a entender más que todo en este libro la lucha constante que hay entre los revolucionarios, que los llaman, o peregrinos también, o sea, les dan distintos términos a los que van peleando por mantener la palabra de Dios, porque han escondido la Biblia, y era más que todo como en la época del oscurantismo, ¿no? Estaba oculto, solamente los predilectos podían leer la palabra de Dios. Y esos quienes eran las personas de la nobleza, y el obispado, el papado, más que todo Roma, es quien estaba, o sea, teniéndolo oculto, puede decirse, la Biblia, y ellos expresaban a su manera lo que creían conveniente, pensando que Dios mandaba decir eso, y eso decían al pueblo, y el pueblo tenía que acatar lo que Roma decía. Entonces he ido leyendo a través de sus páginas, da a entender de que la palabra de Dios es gratis, no tenemos que pagar, no tenemos, o sea, no, en sí con el libro lo que estoy descubriendo es que, como dice, es un conflicto entre la verdad y la mentira. Generalmente dicen el Papa, y todos creemos que el Papa es lo máximo. Entonces a nosotros, a los católicos, yo soy católica, me hace tambalear un poco en ese sentido, ¿no? ¿Será verdad lo que dice lo del Papa? ¿Será verdad lo que dice en la Biblia? ¿Qué de verdad es? Entonces, ¿cómo podemos descubrir eso? Yo pienso, como dicen los peregrinos, más que todo los revolucionarios, en este caso habla también de grandes escritores, nos da a entender de que ha habido muchos personajes grandes que han podido pelear para que la fe no se pierda, la fe en Dios, que Jesús ha venido para salvarnos. Es lo que yo he llegado a entender, y que sí tenemos que buscar en la palabra, en la Biblia, la verdad, no en lo que los demás nos dicen a su manera. Eso es lo que he logrado yo captar, o al menos rescatar de este libro, que es muy interesante y profundo, ¿no? Y tiene muchos nombres, son varios nombres que aún no se le va. Entonces, eso podría decir por ahora, ¿no?, del libro.